Otro espacio habitual que vuelve a nuestra antena en esta nueva temporada. El abogado responde, en una edición donde vamos a hablar de un tema que interesa a la mayoría de las parejas casadas y aquellas que tengan pensado casarse, ya que vamos a tratar los diferentes regímenes matrimoniales económicos existentes en España y vamos a ver cómo afectan estos, especialmente cuando uno de los miembros del matrimonio se dedica a una actividad comercial o empresarial. El régimen económico matrimonial es un tema que con frecuencia surge y nos acordamos de él no solo en momentos de crisis de pareja, divorcios, y hay que repartir bienes, sino también cuando, pese a ir bien la relación de pareja, se tiene que asumir y responder deudas de nuestra pareja. Para contestar a distintas cuestiones, como qué consecuencias tiene elegir un régimen matrimonial u otro, qué ocurre con los bienes gananciales si mi pareja está en quiebra, qué ocurre dependiendo de si tengo o no separación de bienes, hoy contamos con la presencia del abogado Carlos Zarceño Tapiador de la firma Cobo Serrano Abogados, que va a explicarnos ventajas e inconvenientes de los distintos regímenes económicos matrimoniales desde un punto de vista mercantil. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? En primer lugar, para ir entrando en materia, ¿podría explicarnos las diferencias entre el régimen de gananciales y el de separación de bienes? Sí, a ver, en España disponemos básicamente de dos regímenes matrimoniales, el de gananciales y el de separación de bienes, como todo el mundo sabe. Desde un punto de vista jurídico es muy importante elegir bien el régimen, pues dependiendo del que tengamos, pues las consecuencias en uno u otro caso en determinados momentos de la vida en pareja son muy diferentes. La materia se regula en nuestro Código Civil, concretamente en el artículo 1344 se establece respecto de la sociedad de gananciales, nos dice que se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella. Es decir, el régimen de gananciales supone la existencia de una masa común de bienes que pertenece a ambos cónyuges. Hay que tener claro que son bienes gananciales en general pues los comprados durante el matrimonio por cualesquiera de los cónyuges o los que se adquieren por el trabajo del marido y la mujer por cualquier tipo de actividad. Y siempre para la disposición patrimonial de estos bienes, para poder vender, para poder hipotecar o cualquier otro tipo de negocio, es necesario siempre el consentimiento de ambos cónyuges. Por el contrario, son privativos los bienes que se adquieren o que se hayan adquirido por herencia o por donación, así como los que les perteneciesen a cada uno de los cónyuges por haberse adquirido antes del matrimonio, siendo necesario, en este caso, obviamente únicamente el consentimiento de su titular para poder disponer patrimonialmente de ellos. Por su parte, respecto al régimen de separación de bienes, dice el Código Civil, al artículo 1437, que pertenecerán a cada cónyuge los bienes que tuviese en el momento inicial del mismo, del matrimonio, y los que después adquiera por cualquier título. Asimismo, continúa el artículo, corresponderá a cada uno su administración, goce y libre disposición de tales bienes. Es decir, a efectos patrimoniales es como si no se hubiese contraído nunca matrimonio, ya que cada miembro sigue siendo titular de su patrimonio privativo, no va a haber bienes comunes, y de las deudas de cada cónyuge van a responder exclusivamente los bienes propios y no los del otro. En resumidas cuentas, una persona que se casa en gananciales, tanto las pérdidas como las ganancias son compartidas. En cambio, en régimen de separación de bienes, las pérdidas y las ganancias son solamente del miembro del matrimonio que las produce. Esto es muy importante a la hora de elegir bien el régimen que va a regir tu matrimonio, sobre todo si uno de los miembros del mismo es empresario. ¿Y cómo elegimos, por tanto, jurídica, legalmente, ese régimen económico matrimonial? Y sí, pues en nuestro país, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se contraiga el matrimonio, pues va a existir un régimen económico matrimonial por defecto. Es decir, si no se especifica de forma fehaciente el régimen que se elige, el ganancial de separación de bienes, se va a aplicar el correspondiente a tu comunidad autónoma. Por defecto, el régimen que rige nuestro país en general y en nuestra comunidad autónoma en particular es el de gananciales. Una excepción en España, que es Cataluña, Valencia y Baleares, en el que si no se elige, no se opta ningún régimen económico matrimonial de forma expresa, pues por defecto se va a aplicar el de separación de bienes. En nuestra comunidad autónoma y en el resto de España no es así. El régimen que rige por defecto es el de gananciales.
Por tanto, la pareja que se decante por el régimen matrimonial de separación de bienes en nuestra comunidad, pues tiene que realizar las llamadas capitulaciones matrimoniales ante notario, que no es más que una escritura por donde se establece el régimen económico que va a regir el matrimonio. Estas capitulaciones matrimoniales pueden hacerse antes del matrimonio o durante el matrimonio, pero hay que tener en cuenta que las modificaciones que se hagan en el régimen matrimonial después del matrimonio no va a perjudicar nunca a derechos que hayan podido adquirir terceras personas, es decir, no tiene efectos retroactivos. Y, abogado, ya que estamos abordando este tema desde un punto de vista mercantil, ¿qué ocurre entonces con las deudas contraídas por uno de los dos miembros del matrimonio? Que esta sería la gran pregunta. Sí, como hemos comentado al principio, si el matrimonio se encuentra bajo el régimen de separación de bienes, cada uno va a responder de sus deudas sin tener que asumir en ningún caso las deudas de la pareja, ya que existen dos patrimonios privativos separados y diferenciados. El problema viene cuando se está casado en régimen de gananciales, ya que, al igual que ocurre que un cónyuge participa en las ganancias de otro, también va a responder obviamente de las pérdidas del otro con los bienes gananciales. De este modo, cuando se está casado bajo este régimen de gananciales, Código Civil también lo establece en el artículo 1373, dice que si uno de los cónyuges contrae deudas a cargo de sus bienes privativos, por ejemplo, una hipoteca sobre el piso que el marido tenía de soltero, se me ocurre, si no se paga esta hipoteca, pues el banco obviamente ejecutará el préstamo, sacará el piso a subasta, pero si el dinero obtenido por la subasta del piso no fuera suficiente para cubrir la deuda del préstamo, el banco sí que va a poder dirigirse contra los bienes ahora sí de las sociedades gananciales, con los que podrá cobrarse el resto de deuda. Si bien en este caso, el cónyuge no deudor tiene la facultad de disolver el régimen económico matrimonial a fin de mantener a salvo su parte o su participación en la comunidad de bienes, en la sociedad conyugal. No tenemos que confundir disolución del régimen económico con separación o divorcio, ya que la disolución o conclusión de la sociedad conyugal no solo se realiza con la muerte o con el divorcio, sino que también se puede hacer con una simple comparecencia ante el notario, como acabamos de comentar antes, realizando la capitulación del matrimonio. Creo recordar que en otras ocasiones ya hablaba usted, señor abogado, de concursos de acreedores y comentó que no solo las empresas, sino que también las personas físicas se pueden declarar en concurso de acreedores para el caso de que no puedan hacer frente a las deudas. ¿Qué ocurriría si uno de estos cónyuges casados en gananciales se declarara así en concurso de acreedores? Claro, efectivamente ya hablamos en anteriores programas que cuando una persona física o jurídica esté en situación de insolvencia, que no puede hacer frente a sus deudas, puede declararse en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos y quiebra. Esto puede ser de forma voluntaria o necesaria y en tal caso, pues lo que hay que determinar es cuál es la masa activa y la pasiva, es decir, los bienes y derechos que se tienen y la masa pasiva que no es más que lo que se debe. Y a tu pregunta, en el caso del régimen de gananciales, la ley concursal en el artículo 77 dispone que si el régimen económico del matrimonio fuera el de las sociedades gananciales, se incluirán en la masa activa del concurso, es decir, en lo que se tiene, además de los bienes privativos del deudor, en los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de las obligaciones del concursado. Ante esto, y de acuerdo con el Código Civil, todo lo que el concursado deba por su profesión, su negocio, es una deuda de la sociedad gananciales y, por tanto, si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces cuando una persona entra en concurso de acreedores porque le ha ido mal su negocio, pues prácticamente siempre los bienes gananciales van a formar parte de la masa activa del concurso para responder de las deudas. Y de la pareja, el que no debe ante esta situación, ¿qué puede hacer el cónyuge del concursado o cónyuge no deudor? Sí, la ley concursal, que es la que regula la materia, prevé como medio de defensa del cónyuge no deudor la facultad de lo que hemos comentado antes, disolver el régimen conyugal siempre que se incluyan bienes comunes en la masa activa para que respondan de las obligaciones de su cónyuge que está en concurso de acreedores. Ciertamente es una decisión del cónyuge del concursado,
puede pedir la liquidación del régimen matrimonial o no. En caso de que decida no solicitar la liquidación, va a subsistir el régimen y se procederá a la realización de los bienes gananciales para pagar las deudas de su marido declarado en concurso de acreedores. Y bien, eso sí, se va a generar un derecho de crédito que se deberá tener en cuenta para una posible liquidación futura de la sociedad conyugal, para el caso de que el patrimonio ganancial sirviera para afrontar deudas privativas del concurso. No obstante, la administración concursal que se nombra cuando una persona se declara en concurso siempre debe indicar en la lista de acreedores qué créditos pueden satisfacerse con cargo a bienes privativos y cuáles con cargo a bienes comunes. Por tanto, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal permite que el esposo no concursado, ese cónyuge no deudor, pueda concurrir con el resto de acreedores para cobrar sus créditos, si bien su condición, obviamente, de persona especialmente relacionada con el concursado, que es su marido o su mujer, le coloca en una situación desventajosa, ya que sus créditos van a ser calificados como créditos subordinados, lo que significa que cobrarán el último lugar y solamente si queda masa activa o bienes suficientes para ello. El problema lo podemos tener con la vivienda, esa vivienda habitual del matrimonio que puede responder de las deudas, y esto sí que puede generar quebraderos de cabeza, ¿no, abogado? Sí, claro que sí. Si bien en este caso, cuando la vivienda habitual de la persona que ha sido declarada en concurso de acreedores es un bien ganancial, la ley concursal establece una regla especial para liquidar las sociedades gananciales con el fin precisamente de que el cónyuge concursado pueda conseguir el dominio de la vivienda habitual. En este sentido, el artículo 78.4 de la ley concursal establece que cuando la vivienda habitual del matrimonio tenga carácter ganancial o les perteneciese a la sociedad conyugal y proceda la liquidación de esas sociedades gananciales o la disolución de la comunidad, el cónyuge del concursado tendrá derecho a que aquella se incluya con preferencia en su haber hasta donde éste alcance o abonando el exceso. Parece un poco complicado, pero ¿qué quiere decir? Pues que mientras que se esté liquidando la sociedad de gananciales, el cónyuge del concursado tiene derecho a exigir que la vivienda habitual se incluya con preferencia en su patrimonio. Eso sí, en la parte que le corresponda de los bienes y derechos de las sociedades gananciales en liquidación, el 50%, pero no necesariamente en su totalidad, sino hasta que cubre su parte correspondiente, o bien si el valor de la vivienda, imagínese que sobrepasa ese valor del 50%, pues tendrá necesariamente que abonar el exceso. Por tanto, con la utilización de esta regla especial, el cónyuge del concursado o el cónyuge no deudor sí que va a poder evitar que su vivienda habitual se incluya en la masa activa del concurso y, en consecuencia, que responda frente a los acreedores y que pierda la misma. Nos queda ya muy poquito tiempo y muchas preguntas y dudas. Hemos comentado de los problemas que surgen cuando se produce el concurso de acreedores y el régimen matrimonial es el ganancial. Pero ¿qué ocurre cuando se declara en concurso el cónyuge casado en separación de bienes? A ver, en este caso, como he comentado, no existen tantas dificultades, ya que la masa activa del concursado, de acuerdo a la ley concursal, va a comprender únicamente los bienes privativos del concursado y, en consecuencia, los bienes del no concursado no corren ningún peligro. No obstante, ojo, porque si el cónyuge del concursado fuera acreedor de este, porque hayan tenido entre ellos alguna relación comercial o negocial que no se haya pagado, la ley concursal le sitúa en una posición desventajosa frente al resto de acreedores, y ello pese a estar casado en régimen de separación de bienes, ya que, como hemos comentado antes, supone por ley la calificación de un crédito como subordinado por ser persona especialmente relacionada, lo que en la práctica se traduce, como hemos dicho, en que si el marido le debe dinero a la mujer o viceversa, esta difícilmente verán satisfecho su crédito. Sí, pero estamos en España, la picaresca la conocemos todos y puede darse el caso, y de hecho se da, que para evitar perder los bienes del matrimonio ante la posibilidad de deudas futuras, se compren los bienes a nombre de la mujer o del marido en separación de bienes, aunque el dinero no salga realmente de su bolsillo. ¿Hay forma de controlar esto por acreedores y que esos bienes respondan de las deudas? Sí. Para estos casos, y siempre que no entre dentro del ámbito penal, siempre que no sea delito, que ya serían palabras mayores, la ley concursal lo que establece es una serie de presunciones que sí que van a perjudicar claramente, en este caso, la posición del cónyuge concursado, el no deudor, frente al resto de acreedores.
El artículo 78 de la ley concursal es la que lo regula, distingue dos supuestos. Nos queda poco tiempo, no lo vamos a leer y además su literalidad es bastante compleja, pero si aplicamos un ejemplo va a resultar bastante sencillo. A ver, si yo, por ejemplo, estoy casado en régimen de separación de bienes, tengo deudas que me obligan a entrar en concurso de acreedores y resulta que mi mujer tiene, por ejemplo, un coche puesto a su nombre, pero que en el concurso se prueba y se demuestra que ese coche puesto a nombre de mi mujer fue comprado con mi dinero, pues entonces se va a presumir por ley que ese dinero que sirvió para comprar el coche fue una donación que yo realicé a mi mujer y ese importe se incluirá para hacer frente a las deudas del resto de acreedores, por lo que mismo ese importe será exigido a mi mujer a pesar de estar casados en separación de bienes. Por otra parte, nos dice este artículo tan complejo de la ley concursal que si se diera la circunstancia de que los administradores concursales o los acreedores dentro del concurso no pueden probar la procedencia de ese dinero con la que el cónyuge del concursado ha adquirido el bien o ese coche que ponemos de ejemplo, se presume, en este caso, que solamente la mitad del dinero fue donado al cónyuge y también se le podrá exigir su importe, la mitad del dinero que sirvió para comprar el bien. Si bien, en este último caso, solamente cuando se ha adquirido el bien el año antes a la declaración del concurso. Y ya por terminar con una pregunta clave, ¿qué régimen económico matrimonial recomienda, abogado? A ver, esta decisión es una decisión muy personal que debe tomar cada pareja y que depende de circunstancias personales de cada cual, como el patrimonio que tenga cada uno antes de casarse, de las posibilidades de endeudamiento debido a la actividad que se realice o que se tenga previsto realizar, ya que hay determinados casos en los que el riesgo de contraer deudas es mayor en unos casos que en otros. Lo más práctico, sin duda, pues el régimen de separación de bienes, ya que cuando las cosas salen mal, por el motivo que sea crisis matrimonial o crisis económica, puede ahorrar más de un disgusto y siempre, como yo digo, hay que diferenciar las cosas del querer con las cosas del tener. Pues don Carlos Zarceño Tapiador, muchas gracias por habernos aclarado las ideas y gracias, por supuesto, al bufete de Cobo Serrano Abogados, que vuelve a estar los jueves en la antena de Onda Cero en esta temporada. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes.